Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Mi nombre es Héctor Rodríguez. Le damos la bienvenida a su programa Mirad que nadie os engañe y a su canal Vuelve a las Sendas Antiguas. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes aquí delante de la presencia del Señor primeramente y llegando hasta sus hogares, ¿verdad? Con el único propósito, mi amado hermano y amigo que me escuchas, de compartir la palabra de Dios, de edificarnos unos a otros con la palabra de Dios, y que esa palabra, mi amado hermano, nos traiga una convicción, nos traiga una necesidad de buscarle más a Él. Dios te bendiga en este día. Te doy la bienvenida, y si tienes algún amigo, algún hermano, algún conocido que quieras invitar a la computadora para que vean este programa, yo te invito a que lo hagas en este día. Y te pido también que ores por nosotros, porque somos un ministerio que necesitamos la oración. Ora por nosotros, hermano, porque queremos hablar palabra del Señor. No queremos hablar palabra de nuestro propio ego, de nuestra propia mente. Queremos hablar todo lo de Dios. Lo que Dios nos llamó a hacer, eso es lo que queremos hacer. Así es que te doy la bienvenida nuevamente. Y bueno, pues en este día, mi amado hermano y amigo que me escuchas, el tema se llama Discerniendo el cuerpo de Cristo y tu cobertura. Y vamos a hablar de este tema, hermanos, porque, bueno, ahorita, actualmente, como están las cosas en las iglesias, hay muchas preguntas que muchos cristianos recién nacidos en Cristo hacen, o personas que a lo mejor ya tienen cierto tiempo, pero no han ahondado en ese tipo de temas. Y tienen preguntas respecto a la cobertura espiritual, tienen preguntas respecto al cuerpo de Cristo. Y bueno, pues para eso está la Biblia, para eso Dios dejó su Espíritu Santo, que es Él mismo, Dios mismo. Para eso Él dejó su palabra, para que juntos la escudriñemos y juntos lleguemos a comprender el motivo por el que Dios lo escribió. Amén. Dice la palabra, hermanos, que toda palabra que sale de la boca de Dios va a tener un propósito. Todo lo que sale de la boca de Dios va a ser como la lluvia que desciende, o la nieve que desciende y cae en el suelo y riega la tierra y hace el propósito para lo que fue enviada. Así será su palabra, dice el Señor. Amén. Entonces, sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad?, que este tema, amado hermano, discerniendo el cuerpo de Cristo y tu cobertura, es realmente un tema muy importante y muy controversial también. Y vamos a ahondar primeramente en lo que es la cobertura. Vamos a hablar de la cobertura, porque actualmente, bueno, hermano, hemos oído tanto de la cobertura, de que siempre se nos ha cuestionado, y no solamente a nosotros, sino yo creo que a todo mundo que conocemos, se les cuestiona a veces a qué iglesia pertenecen, cuál es la cobertura que tienen. Y bueno, pues es importante saber qué es lo que dice la Biblia, porque si no sabemos lo que dice la Biblia, pues entonces no vamos a saber qué contestar a esas preguntas. Y bueno, primeramente quiero que vayan conmigo ahí al libro de Isaías, capítulo 30, versículos del 1 al 2, y dice así la palabra de Dios, hermanos: la futilidad de confiar en Egipto. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjese nada más el libro de Isaías lo que está hablando. Está hablando hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado, o pecado a pecado. Esto es muy interesante conocer la palabra, el significado de esta palabra, mi hermano, porque si no entendemos esto,
Entonces vamos a creer que podemos estar bajo la cobertura de cualquier hombre, y no es así. La única cobertura por la que tenemos que estar, bajo la cual tenemos que estar, es bajo la cobertura del Espíritu Santo. Y quiero que vaya conmigo allá a Lucas 18, Lucas 18:13, aquella parábola del fariseo y del publicano, hermano, para hablar un poquito más de la cobertura. Voy a leer el versículo 13 cuando habla el publicano, y dice así la palabra, Lucas 18:13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 25, se habla del propiciatorio, y de ahí viene la palabra sé propicio, del propiciatorio. El propiciatorio era una cubierta o una tapa que se ponía por encima del arca del pacto, que era donde se guardaban las tablas de la ley que estaban depositadas ahí. Era de oro y tenía dos querubines en los extremos, pero era una cubierta, era algo donde se hacía el sacrificio, ¿verdad? De los animales que se llevaban a sacrificar en aquel entonces, en el Antiguo Testamento. Cuando este hombre, este publicano, está orando de esa manera, está humillándose de esa manera delante de Dios, él le dice al Señor: Dios, sé propicio a mí. Quiere decir, en otras palabras, Dios, cúbreme. Dios, sé mi defensor. Sé tú antes que yo. Cúbreme, Señor. Sé propicio a mí. Eso es lo que significa ser propicio, pidiendo la cobertura de Dios. Ve cómo solamente recurriendo a la cobertura de Dios es como podemos salir justificados. Dice la palabra que este hombre salió justificado, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. También quiero que vayamos al Salmo 91:1. Es un salmo muy conocido y simple y sencillamente dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ¿a dónde? Al abrigo del Altísimo. Quiere decir que si estamos bajo la cobertura de ese abrigo, entonces vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. No va a haber cosa que estemos a la deriva, sino que Dios nos va a estar protegiendo. Es una protección. El Salmo 91 nos habla de esa protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y regresando a Isaías, hermano, es muy importante ver cómo estos hijos a los que se refiere Isaías aquí se apartaron de Dios para tomar consejo, dice, y no de mí. Dice el Señor, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Ve cómo es muy importante, hermano, esta palabra, porque tenemos que cobijarnos al amparo del Altísimo. Tenemos que pedir que Dios sea propicio a nosotros, que Él sea nuestro propiciatorio. Amén. Que Él sea nuestra cobertura, ¿sí? Para que podamos habitar bajo el abrigo del Altísimo, necesitamos morar bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra cobertura, hermano. Eso es lo que habla la Biblia de la cobertura. No hay ningún pasaje bíblico, hermano, ninguno. Y si usted encuentra uno donde diga que uno como iglesia tiene que estar bajo la cobertura de algunos líderes, por así, que así se llaman, así se dicen llamar, o bajo la cobertura de otra iglesia, o bajo la cobertura de una denominación, bueno, pues yo lo invito a que, por favor, pues me escriba, me haga saber dónde, en qué escritura dice eso, para nosotros empezar a creer eso. Pero mientras nosotros no lo leamos en la Biblia, entonces eso no lo damos por verdadero, hermano. La verdadera cobertura es la que viene de arriba, es la que viene de Dios. Recuerda, Dios es tu cobertura. Salmo 127, quiero que vaya conmigo allá al Salmo 127, porque dice así la palabra, y lo voy a leer. Salmo 127, versículo 1, dice así la palabra, amigo y hermano: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Se fija, mi amado hermano,
Si Jehová no está en el asunto, si Él no edifica la casa, no importa bajo qué cobertura tú te pusiste, bajo qué cobertura humana tú estás o en qué denominación estás. Si Jehová no está edificando tu casa, es en vano lo que estás haciendo. Pero si Jehová está edificando tu casa, tú no necesitas ninguna otra cobertura. Quiero que sepas que Cristo es tu cobertura. Él derramó su sangre, Él vino a ser propicio a nosotros, Él es nuestro propiciatorio, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces quiero que sepas, hermano, que regresando a la pregunta, esa pregunta de la cobertura, pues creo que con esas citas bíblicas que hemos estado viendo, son más que suficientes para que tú veas que no hay cobertura, sino de parte de Dios. Así es que no te dejes engañar. No te dejes engañar por huecas sutilezas, por hombres simplemente religiosos que te dicen, no, hermano, es que usted tiene que estar bajo de tal cobertura, bajo tal pastor o bajo tal denominación. Eso no es lo que habla la Biblia, mi amado hermano. La cobertura viene de Dios. La cobertura viene cuando tú te humillas, cuando tú te rindes al Señor y lo haces Señor de tu vida. Entonces Él viene y Él es tu cobertura. Amén. Cualquier duda, cualquier aclaración, como quiera nos puedes escribir, pero Él es la única cobertura de la que la Biblia habla. Ahora vamos a ver al cuerpo, ¿verdad? Porque hay también algunas controversias, algunas preguntas, ¿verdad?, que han surgido referente al cuerpo. Y bueno, pues, ¿quién es el cuerpo de Cristo, verdad? Muchas veces decimos. Y quiero que vayan conmigo, mi amado hermano, ahí a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y Pablo está hablando a los corintios, y la iglesia de Corintio era una iglesia que estaba pasando por problemas muy difíciles de conducta, problemas muy difíciles porque era una iglesia muy liberal, era una iglesia muy egoísta, era una iglesia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces Pablo escribe a la iglesia y los exhorta con amor, los exhorta y les dice, esto que están haciendo no es lo que debían estar haciendo. Y bueno, quiero que vaya conmigo, hermano, al capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 10, y dice así la palabra: está dividido Cristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Bueno, aquí empiezan los problemas, hermano, de que actualmente en la iglesia no se está hablando una misma cosa. Oí a un hermano que dijo, no, pues son detalles muy pequeños de diferencias, solamente en la doctrina. Le dije, nada más en la doctrina, pues ¿qué más quieres, hermano? No puede estar el cuerpo de Cristo dividido. Dice así la palabra: que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea que ya en ese tiempo, hermano, había contiendas, había disensiones. Dice así la palabra: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora actualmente se dice, yo soy de tal pastor, o yo soy de la Santa Pentecostés, o yo soy de las Asambleas de Dios, o yo soy de los bautistas reformados, o yo soy de los bautistas de la Libre, o yo soy de esta, o yo soy de aquella. Pero en realidad, hermano, ¿quién es la iglesia? ¿La iglesia son las denominaciones? No, mi amado hermano, la iglesia es un solo cuerpo. Quiero que sepas que mientras haya denominaciones, va a haber divisiones. Va a haber división. Y esas mismas divisiones que había son las mismas divisiones que está habiendo ahora, y hasta más. Divisiones, hermano, que no nos llevan a nada. No nos llevan a nada. Cristo ni siquiera perteneció a ninguna denominación. Había fariseos en aquel tiempo, tú lo puedes ver en la Escritura. Había seduceos,
y algunos otros, pero no se nombra de Jesús o algún otro discípulo siendo parte de una religión en específica o en particular. Lo único que se nombra después como fariseo, al único que se nombra como fariseo es a Pablo, pero eso era antes de su conversión. Recordemos que Pablo era perseguidor de la iglesia y era religioso, era fariseo, pero eso fue antes de su conversión. Amén. Ahí en Santiago 1:27, hermano, también nos habla de la religión. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se fija, mi amigo y mi hermano? Esa es la única religión verdadera, sin mácula. Esa es la única religión que no tiene mancha. Mácula significa mancha. Delante de Dios. Es pura. ¿Sí? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Quieres ser religioso para agradar a Dios? Tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. Amén. Todas las demás son cosas de hombres, mandamientos de hombres, argumentos de hombres. Amén. Bueno, mi hermano, pues de ahí, ¿verdad? Quiero que vayamos a primera los Corintios. Este versículo y este capítulo que vamos a leer, voy a leer una parte, no todo el capítulo, pero ahí en primera de Corintios, otra vez, capítulo 11, versículos del 17 al 33. Primera a los Corintios, capítulo 11. Dice así la palabra, mi amado. Dice que del 17 al 33, dice: abusos en la cena del Señor. Y ahorita van a ver por qué voy a este capítulo. Dice así la palabra, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo les está diciendo a los corintios: porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten, para que hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Se fija cómo ya había divisiones ahí? Dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo les está diciendo a los corintios, porque ellos estaban celebrando aquella remembranza, aquel mandamiento de Dios que dijo el Señor Jesucristo: hagan esto en memoria de mí. Estaban celebrando la cena del Señor, aquella cosa hermosa que Dios instituyó como para que recordáramos el cuerpo y la sangre de Cristo, como para que recordáramos el sacrificio que Cristo hizo para salvarnos, hermano. Y el Señor Jesucristo dijo: hacer esto en memoria de mí. Entonces acá en los Corintios pues ya estaban celebrando la cena, pero resulta que a cada quien se adelantaba a tomar la cena. Entonces la cena no era algo en común. Entonces por eso Pablo les dice: esta no es la comunión. No había comunión porque cada quien comía. Algunos sus intenciones era ir a emborracharse o ir a comer, y entonces no había tal comunión. No se estaba haciendo lo que en un momento, en un tiempo se pensó que así iba a ser. O sea, no se estaba cumpliendo el mandamiento de Dios, sino que cada quien estaba haciendo como bien le parecía. Unos llegaban temprano, unos quizá traían una cosa de comer mejor que otros, se adelantaban a comer, no esperaban a los hermanos, unos se emborrachaban. Entonces eso no es comunión.
Eso no es comunión. Eso es que cada quien hace lo que quiere. Entonces, ahí en el versículo 23 del mismo capítulo 11 dice: porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Ese era el mandamiento de Dios, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero había un problema, hermano. Ahí en el versículo 27 nos habla de cuál era el problema. Y dice así como título el versículo 27: tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, aquí Dios nos está hablando, hermano, por medio del apóstol Pablo, cómo es que la iglesia de los Corintios se reunía. Y les dice, les da una advertencia. Les dice: hay que tener cuidado. Y les dice: tomar la cena indignamente les va a traer consecuencias. Ahora, ¿cuál era esa consecuencia? Bueno, voy a seguir leyendo. Dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Eso es lo que debemos hacer como iglesia, probarnos cada uno así a nosotros mismos, y coma así del pan y beba de la copa. Y el versículo 29 es un versículo clave para entender el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 29, hermanos: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea, el problema aquí, hermano, era que la iglesia no estaba, muchos miembros de la iglesia no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. Entonces aquí dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora vamos ahí a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Y dice así la palabra: vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Se fija cómo tiene todo el sentido? Si ellos se reunían para tener comunión, pero no discernían que los demás hermanos también eran parte del cuerpo de Cristo, no estaban teniendo comunión, no estaban teniendo el discernimiento necesario para comprender que los demás hermanos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que pasa ahora en la iglesia, hermano? Ahora en la iglesia pasa de que por tantas denominaciones que hay, por tantas cosas, iglesias que hay diferentes, y tantas maneras diferentes de pensar, se ha dejado de pensar en lo que dice la palabra: tengamos todos un mismo sentir, y cada quien empieza a tener un sentir diferente. Y el problema es que no se discierne el cuerpo de Cristo. Pero aquí la palabra dice en 1 Corintios: vosotros sois el cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay un problema, porque los bautistas pueden decir que los pentecostales pueden estar en desacuerdo, o más bien están en desacuerdo con los pentecostales en muchas cosas. Los pentecostales van a estar en desacuerdo con los bautistas en muchas cosas. Y así muchos otros que de muchas otras denominaciones. El problema radica en que uno como cristiano no discierne que todos los demás hermanos son miembros del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo solamente es uno. El cuerpo de Cristo no es una denominación. El cuerpo de Cristo no son las asambleas de Dios solamente. El cuerpo de Cristo no son nada más los bautistas. El cuerpo de Cristo somos todos
los cristianos evangélicos nacidos de nuevo, todos los cristianos creyendo en esta palabra, por supuesto, por eso somos evangélicos porque creemos en el evangelio. Pero todos los cristianos que creemos en la sana doctrina somos y que hemos recibido al Señor y que nos hemos arrepentido y que tenemos una vida diferente y que estamos tratando de servirle, de seguir a Él, somos y que nos hemos bautizado, somos parte del cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Entonces, si hay un hermano que porque no pertenece a tu denominación, porque no está bajo la cobertura del pastor del cual tú estás bajo esa cobertura, tú piensas que ese hermano o esa hermana no son parte del cuerpo de Cristo, déjame te digo que no disciernes el cuerpo de Cristo, no estás discerniendo el cuerpo de Cristo y hay un problema, hermano. Porque aquí dice la palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amén. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero ¿cuál es el problema? Que nos falta que nos examinemos a nosotros mismos. Falta que nos examinemos y que reconozcamos que aquellos hombres, que aquellas mujeres que son de otras denominaciones o que no tienen denominación, como nosotros no tenemos ninguna denominación, hermano, ni queremos tener ninguna denominación, porque no es bíblica la denominación. Ni queremos estar bajo la cobertura de ningún pastor, porque solamente queremos estar bajo la cobertura de Cristo. Si tenemos amistades, si tenemos personas que hay veces vamos y recurrimos y nos dan consejo, nos dicen, miren hermanos, esto se puede hacer, según la Biblia. Pero no estamos bajo la cobertura de ningún hombre, estamos bajo la cobertura solamente de Dios. Entonces, si nosotros, hermano, o ustedes, o cualquiera que esté oyendo, no discierne que hay otros hermanos que quizás no están en tu iglesia, están en otra iglesia, o se dicen de otra denominación, déjame decirte que si no nos quitamos esos títulos de que yo soy de tal, vamos a caer como cayeron los corintios. Vamos a caer en lo mismo. Pablo les decía, tú dices que eres de Pablo, tú dices que eres de Apolos, tú dices que eres de Cefas, pero ninguno de ellos te salvó. Solamente Cristo te salvó. Solamente Cristo dio la vida por ti. Amén. Entonces, tenemos que reconocer, hermano, el cuerpo de Cristo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Mira, hermano, es tan agradable porque dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hoy en día, mi amado hermano, se ven muchas divisiones en las iglesias. Unos le echan a los otros le echan a los otros, unos porque no tienen denominación. A nosotros nos han preguntado de qué denominación somos, que bajo qué cobertura estamos. Cuando nos han invitado así a predicar o algo, siempre nos preguntan eso. Y cuando decimos que no estamos afiliados a ningún grupo, pues nos miran raro. Porque ellos están impuestos y muchos cristianos que quizás están oyendo esta predicación están impuestos a estar bajo una cobertura humana, pero déjame decirte que esa no es la palabra de Dios. Esa no es el mandamiento de Dios. Para nada. Para nada. Si es bueno tomar consejo, si es bueno tener amistades cristianas, tener otros hermanos que nos apoyen o nosotros apoyar a otros. Tenemos conocidos de diferentes y amigos de diferentes denominaciones y nos tratamos como hermanos, pero qué bonito es cuando vamos mucho más allá de eso, hermano, cuando vemos el cuerpo de Cristo en aquel hermano, cuando vemos que es un miembro activo del cuerpo de Cristo. No importa que no vaya a tu iglesia, no importa que no esté bajo tu pastor, importa que esté bajo Cristo. Es muy importante que reconozcamos eso, hermano, que discernamos el cuerpo de Cristo. Y bueno, hermano, pues hay veces que por diferencias o malos entendidos o por cositas así de pequeñas, hermano, nos alejamos, nos dejamos de hablar. Dígame usted si estamos reconociendo, estamos discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Sabes que cuando hacemos eso, hermano, estamos despreciando al cuerpo de Cristo? Estamos despreciando a miembros del cuerpo de Cristo. Y eso está muy mal de parte de nosotros. Eso está muy mal y
debemos examinarnos, hermano, porque esa no es la voluntad de Dios, que estemos divididos. Fíjese nada más, mi amado hermano. Aquí en Colosenses 3, del 12 al 14, dice así la palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice la Biblia: soportaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, hermano. Es muy importante que como miembros de Cristo, que como miembros del cuerpo de Cristo, lo podamos discernir, podamos ver más allá de la cara del hermano, podamos ver más allá del carácter del hermano y ver un miembro del cuerpo de Cristo ahí. Yo te invito a que lo hagas, amado hermano. Te invito a que lo hagas. Y como te digo, mi amado hermano, si alguno de ustedes, de los que oyen amablemente estas predicaciones, cree que hay algo que me pueda mandar según la Biblia, donde hable que el cuerpo de Cristo es otra cosa, o que la cobertura espiritual sea otra cosa, pues déjemelo saber, hermano. Mándeme un email o llámeme o mándeme un escrito diciéndome las citas, porque yo no he encontrado ninguna cita donde hable de la cobertura espiritual que no sea más aparte de Dios, aparte de la cobertura de su espíritu. Ni he encontrado ninguna parte donde diga que el cuerpo de Cristo sea otra cosa más que la iglesia. ¿Sí? En la iglesia tradicional, en la religión tradicional más bien, la religión católica, pues dicen que eso se transforma, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo literalmente toman lugar ahí en el pan y en el vino, pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos que guiarnos con la palabra de Dios, que es nuestra luz, es nuestra lumbrera, es lo que nos lleva por medio de su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Y bueno, hermanos, dice Lucas 11:17, cuando el Señor Jesucristo habla, y dice así: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Se fija? Ellos le estaban añadiendo a Jesús que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Imagínense. Por eso el Señor Jesucristo le dice: no, es que no puede ser eso, porque toda casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Si queremos una iglesia que prevalezca, hermano, queremos una iglesia que no tenga mancha ni arruga, si queremos ser la novia de Cristo, tenemos que ser miembros cada uno en particular. Tenemos que amarnos, soportarnos, lidiar unos con otros, hermano. Y si hubo malos entendidos, arreglarse. Y si tienes personas que conoces que son de otra, que no tienen denominación, ámalos. Porque quizás ellos también sean parte del cuerpo de Cristo. Si es que han sido lavados y han sido nacidos de nuevo. Es muy importante, mi amado hermano y amigo que me escuchas, que nos examinemos a nosotros mismos, si estamos en la verdad. Amén. Por último, el anhelo de Dios es mi hermano. Allá en Juan, y esto pasaba desde los Hechos de los Apóstoles, pero allá en Juan, hermano, capítulo 17, del 21 al 23, dice la palabra, hablando Jesucristo, ese era el anhelo que él tenía y que tiene todavía. Y no estaba hablando Jesucristo de un ecumenismo, de que bueno, entonces como todos somos hermanos, pues entonces vénganse todos los testigos de Jehová, los católicos, los mormones, todos, y vamos a hacer un solo. No se trata de eso. Se trata de aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que reconocemos la Escritura como única norma de fe y conducta, y que hemos nacido de nuevo, cristianos evangélicos.
Pero fíjese lo que dice, versículo 23, 21 al 23, el Señor hablando dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién es el mundo? Todos los demás que no son parte del cuerpo. Quizás algunos que estén en alguna secta, quizás algunos que estén en la religión tradicional puedan venir a ser parte del cuerpo de Cristo, y es el anhelo de Dios. Pero nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ser uno como iglesia. Porque toda la gente se está viendo en este espejo, toda la gente nos mira y mira nuestras actitudes. Dice así el Señor Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ve cómo era el anhelo de Dios, y sigue siendo el anhelo de Dios, que seamos uno, que seamos unidos, que tengamos comunión. El versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Se fija, hermano, cómo el anhelo de Dios es que la iglesia sea una, hermano. Y ya en Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo ascendió al cielo, la iglesia estaba fervorosa, y fíjese lo que dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. O sea, estaban unánimes, estaban en comunión, unidos. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Qué hermoso sería, hermano, que tú como evangélico, tú como creyente de la Biblia, tú como nacido de nuevo, y yo y todos los hermanos pudiéramos tener confraternidades, pudiéramos tener comunión unos con los otros. Y no hablar de mandamientos de hombres, hablar de la palabra. Hablar de Cristo. Bueno, hay tantos temas que podemos hablar, hermano, según la palabra. La palabra dice que no es de interpretación privada, así es que todos podemos llegar a este entendimiento, todos podemos llegar a tener ese mismo sentir. Por último, te voy a leer en Apocalipsis 21:2, dice así la palabra, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Haz de cuenta una novia que se va a casar. Apocalipsis 22, 18 y 19. Dice la palabra, yo testifico a todo aquel que oye no era 18 y 19, era Apocalipsis. Bueno, si es Apocalipsis 22, capítulo 18 y 19, esta es la palabra que voy a leer, hermanos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Se fija la importancia de no añadir mandamientos, de no añadir cosas de hombres, de no añadir argumentos de hombres. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy importante guardar toda esta palabra, guardarla en nuestro corazón y llevarla a cabo, obedecerla y discernir el cuerpo de Cristo, discernir su cobertura, porque Cristo te cubre, hermano. Cristo te cubre cuando tú estás bajo su cobertura, cuando tú naciste de nuevo. Es muy importante que reconozcamos esto, que Cristo es la cabeza y usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y Él, el Espíritu Santo, Dios mismo, es nuestra cobertura, es nuestra única cobertura.
Por último, Apocalipsis 19, del 7 al 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la iglesia, a la esposa de Cristo, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se fija cómo quiere Dios a su novia, a su esposa? Vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Es importante que estas vestiduras nos las cambiemos si es necesario. Que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto, dice la palabra. Que nos vistamos de humildad, que nos vistamos de amor, para que así podamos discernir el cuerpo y podamos saber que Dios viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga, por una iglesia preparada, por una iglesia ataviada como una novia, sin mancha. Amén. Dios te bendiga en este día. Te doy las gracias por haber escuchado. Cualquier comentario, duda, escríbenos, háblanos con toda confianza. Ora por nosotros porque necesitamos de la oración. Y recuerda, mirad que nadie os engañe. Dios te bendiga. Amén.